Marchan por la ciencia en todo el mundo. Académicos de México se unen para defender la ciencia. Entrega la Asamblea Legislativa la medalla al mérito en ciencias. Francia y México estrechan lazos comerciales. La sonda Cassini termina su viaje a Saturno. CONACYT y el CNRS de Francia firman convenio. Hola, ¿qué tal? Soy Bertalicia Galindo y los saludo desde la redacción de Alcanzando el Conocimiento. Pues llegó finalmente el día de la marcha por la ciencia. Este 22 de abril miles de científicos, estudiantes salieron a las calles de más de 600 ciudades en todo el mundo. Las consignas fueron en contra de Donald Trump por su postura negacionista sobre el cambio climático y por la posible salida de Estados Unidos de los acuerdos de París, por los recortes presupuestales que ya aplicó a la EPA y a los institutos de salud y también por las problemáticas que enfrenta el quehacer científico de cada país. Por ejemplo, en Gran Bretaña, donde el Brexit va a traer muchas afectaciones en el financiamiento para los proyectos, pues que vienen en gran parte de la Unión Europea. Aquí en la Ciudad de México también hubo marcha, pero con otras aristas, una marcha en donde participaron alrededor de 4,000 personas y a lo largo de este recorrido de esta marcha que empezó desde el Ángel de la Independencia por el Paseo de la Reforma hasta el Zócalo, pues los contingentes integrados por estudiantes de posgrado de distintas instituciones lanzaron consignas por el recorte en el presupuesto a la ciencia, porque asignen becas a todo aquel que cumpla con los requisitos para una beca y por la defensa de la educación pública del país. Esto fue algo de lo que pasó en la marcha por la ciencia de la Ciudad de México. ¡Derechos laborales a becarios marginales! Si le vas al poli con los tres, muy bien. Si le das al poli... Pero a diferencia de las marchas por la ciencia de otros países, en la de aquí, en la Ciudad de México, los científicos que participaron fueron muy pocos en comparación con los estudiantes. Tuvimos oportunidad de conversar previo a esta marcha, cuando se dio una conferencia de prensa con científicos de academias, la Academia Mexicana de Ciencias, la Academia de Medicina y la Academia de Ingeniería. Tuvimos la oportunidad de conversar con algunos científicos y bueno, más adelante les diremos de qué se trató esta conferencia, pero hablamos por ejemplo con el doctor Antonio Lascano y él nos dijo lo siguiente. Y esta parte de expresarse con una marcha o de decir lo que dice el doctor Jaime Parada, que esto no se arregla en las calles, se arregla en las cúpulas, ¿qué hacer? No, bueno, yo creo que habrá quienes les guste hablar con las cúpulas y habrá quienes les guste salir a las calles. Yo creo que es extraordinario que en Estados Unidos, por ejemplo, la gente esté saliendo a las calles y yo creo que en México la gente está harta de que le cierren Reforma. Pero yo creo que son distintas maneras de manifestarse y todas son legítimas mientras sean formas pacíficas, que tengan demandas perfectamente claras, y yo creo que se va a encontrar un punto de intersección entre todas estas estrategias. A mí las cúpulas no es algo que me guste sentarme a comer con ellas. Probablemente me identifico más con los estudiantes que están preocupados por saber qué va a pasar con su beca, qué va a pasar con su futuro, pero de nueva cuenta es cuestión de buscar las interacciones entre distintas alternativas, ¿no? ¿Tú vas a ir a marchar? Por supuesto, sí, sí. Gracias. También más adelante en la marcha nos encontramos al doctor Miguel Alcubierre, físico pues muy connotado, y esto fue lo que nos dijo. Es importante que mostrarle a la gente en general, al gobierno de México y a los gobiernos de otros lugares que la ciencia es muy importante para el desarrollo, que es muy importante apoyarla, que es importante tomar en cuenta lo que encuentra la ciencia, por ejemplo, en cosas como el cambio climático. Ahora tenemos una época en la que hay gobiernos que están negando el cambio climático y eso nos va a afectar a todos. Pues creo que es simplemente para llamar la atención y hacer conciencia de que la ciencia es importante y en particular en México es importante para el desarrollo del país. ¿Y por qué hasta ahora manifestarse? ¿Por la coyuntura o porque es un buen momento para comenzar? Yo creo que sí, exactamente. En algún momento hay que iniciar. No lo habíamos hecho antes y ahora sí justamente hay una coyuntura especial, pero creo que es importante y ojalá se sigan haciendo. Gracias. También hablamos con Javier Velázquez Moctezuma, quien ha sido rector de uno de los planteles de la UAM Iztapalapa, y bueno, pues siempre ha estado en muchos de los movimientos que tiene que ver pues con la difusión y socialización del conocimiento, y esto fue lo que nos dijo. Doctor Moctezuma, ¿por qué marchar por la ciencia? Porque en primer lugar nos estamos sumando a un movimiento mundial que ante la ignorancia de los dirigentes reivindica la importancia del conocimiento y de la educación.
y en segundo lugar porque en nuestro país es necesarísimo que entendamos que la ciencia es el único motor de desarrollo que nos puede sacar de la postración en que está sumido el país. Gracias. Esta marcha finalmente llegó al Zócalo y ahí hubo un pronunciamiento. Desde la Asamblea Nacional de Estudiantes de Posgrado, llamamos a todos los estudiantes del país, a todos los maestros e investigadores y desde luego a la sociedad a adherirse a esta lucha. Construyamos la unidad en resistencia y edifiquemos con nuestras manos el futuro. No permitamos el saqueo voraz de la ciencia y la tecnología. Las becas de financiamiento de la educación pública y gratuita no son dádivas que nos otorga el gobierno, son derechos que el pueblo de México, con trabajo y lucha, ha hecho posibles. Y los beneficios culturales, sociales, económicos son mucho mayores que la inversión. Abracemos las consignas que defienden la investigación universitaria. Defendamos el presupuesto educativo y no permitamos el desmantelamiento de los programas de posgrado. Por todo ello, los estudiantes que conformamos la NED demandamos el reconocimiento de la Asamblea como interlocutor válido frente a CONACYT y exigimos: 1. El otorgamiento del 100% de becas a los estudiantes de posgrado postulados en las convocatorias de becas nacionales de CONACYT. 2. La reindexación del salario mínimo como unidad de referencia para la asignación del monto de becas nacionales CONACYT. 3. El aumento de la matrícula a su máximo histórico de cada programa de posgrado y que en cada nueva convocatoria aumente la oferta de ingreso. 4. El aumento del presupuesto nacional anual en ciencia y tecnología por encima del 1% del PIB, como establece la Ley General de Ciencia y Tecnología. 5. La dignificación de las actividades de docencia e investigación de todo el sistema educativo nacional, desde el básico hasta el superior. 6. La entrega de informes institucionales donde se registre la matrícula total de estudiantes de todos los programas de posgrado, así como el total de los montos presupuestales asignados que se les otorga a partir del programa de becas nacionales de CONACYT. 7. Exigimos que las rectorías de las universidades se pronuncien de inmediato por la defensa del presupuesto de la ciencia y la tecnología. Pero como les decía, ese mismo 22 de abril por la mañana se llevó a cabo una conferencia de prensa convocada por la Academia Mexicana de Ciencias, la Academia de Ingeniería de México y la Academia Nacional de Medicina. Una conferencia con motivo de la Marcha por la Ciencia, pero a diferencia de las expectativas que se tenían, no se convocó a marchar, sino que fue para dar a conocer un posicionamiento de las Academias Unidas sobre el valor del conocimiento y de invertir en ciencia y tecnología. Jaime Urrutia, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, destacó que la ciencia, la tecnología y la innovación brindan la capacidad de transformar el planeta. Sin embargo, esto conlleva la responsabilidad de lograr el bien común. Ahora la ciencia, la innovación y la tecnología son los elementos que impulsan a las economías en el mundo. Esto lo que tenemos y que se repite en varios foros es el paso de las economías de libre mercado a la economía de la sociedad del conocimiento. Y el reto para las naciones desarrolladas y en desarrollo es cómo incrementamos las capacidades humanas en las comunidades científicas, infraestructura y sistemas de educación de calidad para formar parte de esta nueva sociedad del conocimiento. Este es un reto que lleva además tiempos largos, en que se formen nuevas generaciones bien preparadas de nuestros niños y jóvenes. Va a tardar varios años, entonces esto es un esfuerzo que tiene que estar planeado y sostenido a lo largo de muchos años. Antonio Arias, de la Academia Nacional de Medicina, dijo que se vive un momento crítico para la ciencia mundial y que es necesario aumentar el apoyo a la investigación, que en el caso de México pues ha sufrido ya de serios recortes. Necesitamos más y más estudiantes de posgrado, más y más científicos, y no solo eso, también necesitamos más instituciones de investigación científico. Esto nos preocupa de manera sobresaliente. Y finalmente, entonces, creemos que nuestro mensaje sería, sobre todo para el Estado mexicano, que
Apoyar a la ciencia no es una dádiva. Proporcionar apoyo económico a la ciencia no es una dádiva, sino que es una inversión para llegar eventualmente a la sociedad del conocimiento, donde toda la nación mexicana se verá beneficiada. Entonces, Rosario Ruiz, de la UNAM, lamentó que el gobierno federal no esté invirtiendo en ciencia el 1% del PIB, tal y como lo establece la ley. Esto lo dijo porque pues los tomadores de decisiones pues no lo creen necesario, no lo entienden. Es tiempo de exigir y de ayudar a nuestros líderes y representantes a que superen su desinterés e incomprensión del estratégico papel que juegan la educación pública y las instituciones académicas, tecnológicas y científicas. En ese mismo sentido, el presidente de la Academia de Ingeniería, Jaime Parada, dijo que la ciencia en México no tiene el lugar que se merece. A pesar de que está en materia de ley el apoyo a la ciencia, a la tecnología y la innovación, el artículo 9 bis, como lo mencionaba la doctora Ruiz precisamente, no pasa nada en el país y las leyes son de carácter decorativo. En su intervención, el científico Antonio Lascano, integrante del Colegio Nacional, dijo que la Marcha por la Ciencia, pues en el mundo es un evento inédito de la historia y pues que había que salir a las calles. Él sí defendió esta postura. Nos encontramos en una situación que es totalmente inédita. Yo no recuerdo absolutamente ningún caso, ni he podido encontrar en la bibliografía, en los archivos, en la historia reciente o más distante, ningún ejemplo en el que revistas científicas como Science in Nature, que sociedades académicas como la AAAS o la American Chemical Society o organizaciones educativas como las principales universidades estadounidenses se manifiesten de una manera tan clara y tan rápida a favor del conocimiento científico y sus aplicaciones. Es una situación totalmente inédita que en realidad se debe leer como un reclamo a favor de la verdad, a favor de la cultura, a favor de la ciencia y Pero ya pasados pues algunos minutos de esta conferencia de prensa, el clima de ambigüedad entre si participaban en la marcha de más tarde o no, pues se hizo latente. Los científicos dijeron que justo ese día de la Tierra se organizaban para un movimiento en defensa de la ciencia, pero entonces nosotros les preguntamos por qué hasta ahora, si este movimiento de lucha por la ciencia pues se empezó a gestar desde enero de este año. ¿Pero por qué hasta hoy? O sea, es muy buena pregunta, pero nosotros siempre hemos estado luchando por la ciencia. O sea, hasta hoy ¿Pero no. por qué no marchan, o por qué no se manifiestan, o por qué no algo Pues más? cada movimiento tiene sus estilos. Cada movimiento tiene sus estilos y yo creo que ahora, eso sí es ahora algo novedoso, ojalá y se mantenga, que los científicos también marchen, también se expresen públicamente, pero las academias siempre hemos peleado porque haya más presupuestos para la ciencia, para la investigación en ingeniería, en salud o en ciencias, lo hemos hecho siempre, con nuestras formas. Hablando con los diputados, hablando con los propios presidentes en su momento, en fin, siempre hemos luchado porque se apoye más a la ciencia, porque haya más desarrollo científico en el país. No es la primera vez, lo que quiero decir es un cambio tal vez de estrategia, ojalá y así lo sea, para que los científicos también salgan a la calle y digan lo importante que es la ciencia para el país. Y ya ante tanta insistencia de los medios de comunicación ahí presentes, los científicos dijeron que como academias pues no, solo por decisión individual de cada quien. Si alguien quería marchar pues era libre. Esto respondió el doctor Jaime Parada. Perdón, hablando de las imprecisiones, me gustaría comentar alguna. Ustedes reconocen que las marchas no han sido su estilo, en la ciencia no es el estilo. Sin embargo, pues hoy convocaron a una conferencia de prensa y el título lo dice, Marcha por la Ciencia y las Ingenierías, pero me están diciendo que no van a marchar las academias, o sea, nada más individual. Entonces ahí también el mensaje como que se puede confundir. O sea, sí van a marchar las academias, sí están de acuerdo en este movimiento, sí es un parteaguas, sí es una diferencia, o vamos a seguir pues buscando a través de foros y de reuniones cambiar la perspectiva de la ciencia. Nosotros siempre hemos estado activos en promover a la ciencia y en reclamar cuando hay que reclamar, ¿sí? Es más bien probablemente la visibilidad que tenemos nosotros la que le deja esa impresión. Y yo quiero acentuar, ¿y por qué hasta ahora? No, siempre hemos andado luchando, hombre. ¿Sí? Lo que pasa es que estos temas no se resuelven en la calle. Quiero decirlo francamente, amigos reporteros. La calle es de todos, bienvenida a la calle.
¿sí? Estos temas se resuelven con la cúpula de decisión política y económica y de poder de este país. Y en ese sentido van a trabajar las academias, con el cerebro, con la inteligencia, con la disuasión y cautivar a los actores de los cuales dependen las decisiones críticas para este país. ¿Sí? Si fuera un tema... Pues así estuvieron las cosas, fue una conferencia de prensa un poco larga, también hubo posturas como por ejemplo la del doctor Sarucán, que dijo que pues esta marcha pues no era una vacilada, más bien se tenía que hacer pues algo pacífico, y todo esto porque la marcha pues había desvirtuado un poco el interés de la lucha mundial por la ciencia, y entonces nada más se había ido pues por los recortes y las protestas contra el CONACYT, y pues ahí los científicos pues como que se hicieron a un lado y dijeron pues este tipo de marchas pues no lo queremos. También se conversó se conversó ahí en esta conferencia de prensa que pues también era porque bueno pues los estudiantes ya habían ganado la fecha para marchar y que pues los científicos ya no pudieron registrar porque solo había un registro, en fin, muchísimas cosas que pasaron. Lo cierto es que no hubo consenso entre estudiantes y científicos y pues fueron como dos vertientes. Pero yo creo que esas expresiones públicas tienen un papel, y el papel en este caso específico se está hablando de la ciencia, y nuevamente insisto, debería ser sobre el proceso de obtención y de consecución de nuevo conocimiento, que no nada más es en la ciencia, entendiendo por la ciencia física, matemáticas, biología, química, sino la investigación en general, que es el punto es decir, es la actividad que nos permite entendernos a nosotros como sociedad, como país, como una nación con recursos, con capacidades, con potencialidades para el desarrollo, con limitaciones también, porque las hay, y que nos da las armas para realmente tener un desarrollo propio, entendido por nosotros, no traído de afuera, no importado, para ver si realmente funciona. Y pues si ustedes quieren ver un poco más de lo que sucedió en esta conferencia, seguramente en los próximos días pues estará ahí parte de lo que sucedió en esta conferencia en nuestro canal de YouTube. Recuerden poner pues Alcanzando el Conocimiento en YouTube o Bertalicia Galindo en YouTube, y pues ahí pueden encontrar todos nuestros contenidos. Para los organizadores de esta marcha pues es una manifestación masiva y que tiene muchas lecturas para cada país, pero por lo pronto se debe capitalizar para que no se diluya y solo se quede pues con algo que fue meramente espontáneo y de coyuntura. Como era de esperarse, pues hubo diferentes reacciones a esta marcha por la ciencia, y aquí algunas voces de lo que pudimos recuperar al respecto. Este fin de semana, como ya se ha comentado, se llevó a cabo una marcha donde miles de personas en más de 400 ciudades de todo el mundo, incluida la Ciudad de México, pidieron que la ciencia y la tecnología sean prioridades para nuestras naciones. Esta movilización manifiesta la nueva forma en que se siente el terreno científico en el mundo, y que no están dispuestas las comunidades científicas a permitir que los gobiernos obstruyan este avance. Particularmente en México se movilizaron colegas, asociaciones, la Academia Mexicana de Ciencias, y también efectivamente algunos estudiantes preocupados por el tema de las becas de posgrado, de nuestros programas de calidad académica del CONACYT. El consejero de Ciencia de la Embajada de Francia en México, Jean Bachet, dijo que la ciencia tiene que ejercerse con libertad. En Francia, por supuesto, que todas las instituciones científicas públicas han apoyado la marcha de la ciencia, pero no quisimos entrar en una marcha contra la política científica de Donald Trump. Fue una marcha asociando realmente la ciudadanía y los científicos para demostrar, subrayar de nuevo que la ciencia por una parte es indispensable para un crecimiento y para
del bienestar de la gente, un crecimiento tecnológico. Segundo, demostrar que la ciencia necesita una cierta libertad, no puede ser totalmente encadenada en orientaciones políticas. La ciencia, muchas veces los grandes descubrimientos son una temática que nadie había pensado, ¿no? Y tercero, para mostrar realmente que ciencia y democracia es una pareja inseparable. Muchas veces la gente olvida, probablemente los científicos quieren crecimiento, quieren bienestar y quieren libertad para trabajar mejor y quieren y todo eso está asociado a la democracia. Y yo pienso que una democracia necesita una ciencia libre y la ciencia libre apoya una buena democracia. También tuvimos la oportunidad de conversar con el doctor Adam Schultz, director del Instituto de Física del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia, el CNRS, quien vino a dar una ponencia magistral, y esto fue lo que nos dijo acerca de la marcha por la ciencia. Él marchó, por cierto. ¿Qué me puedes decir acerca de las protestas del sábado pasado en el mundo, acerca del apoyo a la ciencia con las políticas de Donald Trump y demás? No venías preparado. No, sí. Yo estaba y eso... ¿Te marchaste? Sí, he marchado, sí. ¿En París? En Grenoble, porque estoy en Grenoble. He marchado allá, había mucha gente y bueno, es la cosa que la ciencia existe desde unos 100 o 200 años, pero no está seguro que siempre la gente va a seguir a hacer de las ciencias. Hay que defenderla para que la gente no regrese en el obscurantismo. ¿Y piensas que esto puede revertirse o piensas que las políticas de Trump son fatalistas y ya? No pienso, no soy fatalista. No, eso va a revertirse, porque tengo muchas confianzas en la mente humana. En otras voces, el coordinador del Foro Consultivo, José Franco, dijo lo siguiente. Y bueno, respecto al Foro Consultivo, los estudiantes de posgrado no son parte de la mesa directiva del Foro Consultivo, pero las tres academias, la Academia Mexicana de Ciencias, la de Ingeniería y la de Medicina, sí son parte de la mesa directiva. Ellos hicieron una convocatoria a la marcha, entonces no era necesario para el foro el hacer ninguna convocatoria. Y lo que sí hicimos fue hacer un boletín de prensa de la conferencia de prensa que hicieron los estudiantes y los investigadores que llamaron a la marcha, y también un boletín sobre la conferencia de prensa de las academias. Y pues nada más. En la marcha por la ciencia, los manifestantes volvieron a insistir en el tema de las becas que han sido rechazadas, que no les han pagado y que el CONACYT no ha respondido a estas demandas. Esto fue lo que respondieron los funcionarios del CONACYT. En el tema particular de becas, lo primero es todas las becas, especialidad, maestría y doctorado tuvieron un incremento que fue un poco mayor al incremento establecido por la UMA. Entonces no hay ni una sola beca que haya reducido su estímulo mensual. Las 3 becas tuvieron un incremento de poco más del 4%. En términos del número total de becas, dado el presupuesto autorizado para la estrategia de becas, vamos a cerrar prácticamente con el mismo número de becas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Parece que recién los estudiantes se enteraron del proceso en el cual se asignan las becas a los posgrados en México. CONACYT no otorga las becas a solicitud de los estudiantes. CONACYT otorga las becas a solicitud de los programas de maestría y doctorado. Nosotros no recibimos solicitudes individuales, recibimos las solicitudes de los directores, directoras de posgrado. Entonces, este es un proceso que ha venido operando durante mucho tiempo. Hay restricciones. Parece también que recién se enteraron que los alumnos de posgrado que están trabajando no son sujetos para recibir una beca. Eso ha ocurrido siempre. Ahora se les hizo explícito desde el inicio y entonces se empezaron a generar confusiones. Toda la demanda de este ciclo de becas para estudiantes en posgrados del PNPC está siendo satisfecha. Más de 7.500 becas se están formalizando justamente en estos días
y los estudiantes recibirán sus becas retroactivas de un momento a otro. En otros temas, el director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Enrique Cabrero, recibió la condecoración en el grado de comendador de la Orden Nacional del Mérito de la República Francesa, la cual le fue entregada por la embajadora de Francia en México, Maryse Bossier. Y en esta ceremonia, el doctor Cabrero dio un mensaje en el cual habló sobre los momentos que vive la economía internacional con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y destacó el papel que Francia juega en este momento de la historia contemporánea. Resaltó que, pues Francia es un país que históricamente ha vivido un sinfín de acontecimientos políticos que la colocan como referente de la humanidad, como promotor de la igualdad, del bienestar y de la justicia social, y que sin duda es un líder en lo que está sucediendo en estos momentos. La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México entregó las medallas al mérito en ciencias 2016. En una sesión solemne se entregó este galardón al neurocientífico Alfonso Escobar Izquierdo, a la astrónoma Julieta Fierro, al especialista en biotecnología Sergio Rebab-Mosiev, a Patricia Elena Clark, integrante de la Academia Nacional de Medicina, y a Sergio Viñals Padilla por sus aportaciones en innovación aeroespacial. Los científicos ocuparon la tribuna de la Asamblea para pedir a los diputados más recursos para la ciencia y recordaron que el recorte presupuestal que tuvo el CONACYT en este año fue preocupante. Esto fue lo que dijo Sergio Rebab-Mosiev. Hago un llamado a esta Asamblea Legislativa para que redoble esfuerzos para hacer de esta nuestra Ciudad de México un faro del conocimiento y a impulsar a sus partidos políticos para no condenar a las instituciones de conocimiento a un austericidio acelerado. Por su parte, la doctora Patricia Clark calificó como injustos estos recortes al presupuesto y exigió más compromiso de los diputados locales con este sector. Seguimos formando a los jóvenes investigadores para que se encuentren bien preparados y sean competitivos en el ámbito nacional e internacional. Esperemos que ustedes, desde su trinchera, busquen la forma de que no nos falten los recursos para hacerlos. En su intervención, Julieta Fierro, agradeció la distinción y dijo a los legisladores, como ustedes nos van a premiar con oro, yo les quiero dar algo dorado para que sigan legislando, pero más a largo plazo, para que más mexicanos cada vez tengamos mejores condiciones de vida gracias a la ciencia. Y acto seguido arrojó monedas de chocolate a las curules. Algo les quiso decir sin duda Julieta Fierro. Y el presidente de Polonia visitó por primera vez México. El presidente Enrique Peña Nieto recibió en Palacio Nacional a Andrzej Duda, presidente polaco. Esta visita confirmó los lazos de amistad y las grandes coincidencias que hay entre México y Polonia para impulsar los intercambios económicos, culturales y educativos que podrían consolidar a Polonia como un socio importante. Así también es un aliado para la renovación del Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea. Peña Nieto dijo lo siguiente. Para Polonia, México puede ser un socio fundamental al ser puerta de entrada hacia los mercados de América del Norte y América Latina. Y por esta razón es para México una gran distinción que el gobierno de Polonia haya seleccionado a México como uno de los 5 mercados prioritarios que Polonia tiene fuera de Europa. Y un signo positivo de esto es que en el marco de esta visita de Estado del presidente de Polonia a México es que el gobierno de Polonia estará abriendo ya la Agencia Polaca de Inversiones y Comercio en nuestro país. Además de que a finales de este año se estará abriendo un nuevo vuelo comercial entre Varsovia y México. Indica México como uno de los 5 países del mundo en el que las relaciones económicas serán de mayor perspectiva para el Estado polaco. Y también en Palacio Nacional el presidente Peña Nieto encabezó la instalación del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030 establece 17 objetivos de desarrollo sostenible que retoman la experiencia adquirida del año 2000 a 2015 en la implementación de lo que entonces se llamó Agenda del Milenio. Con la instalación de este Consejo Nacional, México reafirma su compromiso de Estado en esta materia y establece además un esquema de trabajo que trasciende periodos de gobierno. Y esto es posible gracias a la participación activa, que quiero nuevamente reconocer, de la sociedad civil, de los 3 órdenes de gobierno, de los poderes legislativo y judicial, de la iniciativa privada, la academia y de agencias internacionales.
Esta Agenda 2030 contempla 3 vertientes: la económica, la social y el medio ambiente. Es universal porque participan pues todos los países en vías de desarrollo y también desarrollados, y transversal porque todos los objetivos están interconectados con las políticas nacionales, además de poner fin a la pobreza en el mundo. Los objetivos para el desarrollo sostenible incluyen, entre otros puntos, erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria, garantizar una vida sana y una educación de calidad, lograr la igualdad de género, asegurar el acceso al agua y a la energía, promover el crecimiento económico sostenido, adoptar medidas urgentes contra el cambio climático, promover la paz y facilitar el acceso a la justicia. El mismo día, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, planteó en el Senado la necesidad de revisar el marco jurídico para la planeación y asegurar que todos los instrumentos en la materia, incluyendo el Plan Nacional de Desarrollo, estén obligadamente regidos por esta Agenda 2030. Y bueno, pues aquí habría que reflexionar que si esta agenda es transversal, pues vamos a ver qué tanto la ciencia, la tecnología y la innovación tienen que ver con esto, qué tanto pues se hacen proyectos de sostenibilidad pues en todas estas áreas de las que se ha hablado, pero pues también es urgente que se haga un nuevo cuidado y preservación de nuestros recursos naturales, porque nuestro país pues tiene unas bellezas increíbles, tiene muchísima riqueza, pero sin embargo la estamos dilapidando. Y se llevó a cabo el Foro de Negocios Franco-Mexicano, que fue inaugurado por la embajadora de Francia, Maryse Bossier, y el subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza. El Foro de Negocios Franco-Mexicano estuvo organizado por Business France, el Servicio Económico de la Embajada, la Cámara de Comercio Franco-Mexicana, la Sección Mexicana de los Consejeros de Comercio Exterior de Francia, VIP France, ProMéxico y el INADEM. En este evento de 2 días se dieron cita representantes de 35 empresas francesas que visitaron el país y 39 filiales ya instaladas en México. También participaron los representantes de más de 300 empresas mexicanas, quienes interactuaron en una serie de encuentros de negocios, conferencias plenarias y talleres en México. Hay 545 empresas francesas establecidas en el país que dan empleo a cerca de 110,000 personas. En lo que se refiere a las empresas mexicanas, ya hay compañías mexicanas también presentes en Francia, son pocas, pero ya hay, y con este foro pues se busca pues que otras empresas mexicanas más se instalen también en Francia. La embajadora de Francia destacó que la aeronáutica es el principal sector, pues la relación comercial entre Francia y México es un sector que está creciendo impresionantemente, seguido por el automotriz, el agroalimentario y las energías renovables, industrias que han potenciado la balanza comercial hasta triplicarla en los últimos años. México está verdaderamente en el centro de atención de los medios de negocios franceses. El foro va a ser además la oportunidad de seguir promoviendo a Francia como el destino que se debe de imponer cada vez más a los inversionistas mexicanos potenciales en Europa. Y por último, muchas gracias al conjunto de nuestros socios implicados en esta iniciativa. Son numerosos, todos ellos están convencidos del potencial de desarrollo de nuestra nueva relación bilateral y decididos a emprender una nueva dinámica franco-mexicana que se presenta quizás en el momento más oportuno del nuevo contexto geopolítico de México, un momento en que México ha decidido, ha confirmado su voluntad de diversificar todavía más sus relaciones económicas con el conjunto del mundo, pero especialmente con Europa y claro, en Europa con Francia. Y precisamente una muestra de este crecimiento de la industria aeroespacial pues fue la celebración de la Feria Aeroespacial. Esto se llevó a cabo en la base militar número 1 en Santa Lucía y fue inaugurada por el presidente Enrique Peña Nieto. En esta ceremonia se dijo que pues en la última década México se ha convertido en una excelente pista de despegue para esta industria aeroespacial. La industria aeroespacial se está convirtiendo en una turbina que impulsa nuestro crecimiento económico y una ventana que proyecta un México moderno y en transformación. Gracias al trabajo coordinado entre industria, academia y autoridades, una triple hélice, el sector aeroespacial se ha convertido en uno de los más dinámicos y estratégicos de nuestra economía. Es una industria que genera más de 50,000 empleos de calidad y bien remunerados.
La sonda Cassini inició el último tramo de su viaje desde que fue lanzada en 1997. Esta sonda ha estado orbitando en el espacio y durante 2 décadas ha proporcionado diferentes datos a la NASA. El 22 de abril Cassini empezó a adentrarse en los anillos de Saturno para explorarlos y acabará estrellándose en este planeta. Con esta última exploración terminan 20 años de investigación espacial. Con esta sonda la NASA tiene como objetivo que Cassini mida la cantidad de hielo y de otros materiales que forman estos anillos de Saturno para determinar su composición química, una información que sin duda ayudará a la ciencia para saber cómo se crearon estos anillos. Y se llevó a cabo una reunión entre el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, y los gobernadores de Hidalgo, del Estado de México, de Puebla, Morelos y Tlaxcala. Esta fue la 4ª reunión del Mecanismo de Coordinación Regional Zona Centro, en donde se dio a conocer el acuerdo de la Ciudad de México, mediante el cual los mandatarios se comprometieron con Nuño a facilitar la integración e inclusión de los migrantes en retorno al sistema educativo nacional, aplicando una nueva normatividad para simplificar los procedimientos de ingreso y facilitar así la revalidación de estudios. Al término de esta reunión, Aurelio Nuño anunció que a mediados del año se concluirá la auditoría a la nómina magisterial, es decir, para mediados de año dijo que ya no habrá aviadores. Vamos a seguir trabajando en los próximos meses con la idea de que sea a mediados de año, es decir, en el verano. Todavía no tenemos una fecha precisa porque hay todavía trabajo que hacer, pero yo espero que hacia mediados de año, es decir, hacia el mes de julio posiblemente, pudiéramos estar haciendo ya presentando públicamente los resultados finales de esta depuración de la nómina de manera conjunta, como me lo han planteado los propios gobernadores, porque así ha sido un ejercicio que hemos hecho de manera conjunta en cada uno de los estados, pues que se presenten estos resultados para poder anunciar que todas las plazas que se pagan están en la escuela o en alguna función educativa. Y en más temas educativos se llevó a cabo la graduación de la primera generación de estudiantes del programa Prepa en Línea, una opción para cursar estudios de nivel medio superior con validez oficial y que es totalmente gratuita. Este programa está vigente desde el año 2015 y en 2 años superó los 103,000 estudiantes. Hoy, gracias a estas herramientas que tienen, a esta nueva educación que tienen, van a poder salir adelante, triunfar y conquistar los sueños que los llevaron a regresar a la educación. Prepa en Línea CEP empezó con un poco menos de 30,000 estudiantes. Hoy todos ustedes son más de 100,000 y la meta es que en el 2018 lleguemos a 150,000. En temas de cooperación científica internacional se firmaron diversos acuerdos entre el CONACYT, el CINVESTAB, la UNAM, el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia, el CNRS, con la intención de promover la creación de la Unidad Mixta Internacional en Matemáticas para áreas como álgebra, análisis y ecuaciones diferenciales parciales, matemática discreta y combinatoria, geometría, probabilidad, sistemas dinámicos, rarezas y topología. Este convenio fue firmado por Enrique Cabrero, director del CONACYT, el rector de la UNAM, Enrique Graue, y Christoph Thorger, director del CNRS. En este evento, el doctor Enrique Cabrero enfatizó que en México se está trabajando para internacionalizar la ciencia y así poder ayudar al desarrollo de la sociedad. Sin duda en México venimos trabajando mucho en la internacionalización de la ciencia y del desarrollo tecnológico. Estamos convencidos de que México es un país que tiene enormes oportunidades como un país generador de conocimiento, como un país que intenta transitar hacia una sociedad, una economía del conocimiento y que se conecta con el mundo global del conocimiento. Un mundo que no conoce de fronteras, que no conoce de murallas, que no conoce de aislacionismo. Por el contrario, un mundo que coopera, que crea puentes y que crea un espíritu de colaboración permanente. Por su parte, el rector de la UNAM, Enrique Graue, dijo que el convenio ayudará a consolidar la investigación y la ciencia del país y aprovechó la oportunidad para hablar sobre la labor del CONACYT en la formación de recursos humanos. Pero yo no podría dejar el micrófono, y esto no lo voy a traducir. Primero, sin dar las gracias al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por los esfuerzos hechos. Seguir funcionando la ciencia en México con 23% de disminución del presupuesto es una epopeya. Y los programas sustantivos del CONACYT
no han sufrido mayormente. Agradecer también en este momento el esfuerzo que hizo para que todos los estudiantes de los programas nacionales de posgrados de calidad tengan beca. Sabemos de esos esfuerzos y se los agradecemos sentidamente. Sepa también, doctor Cabrero, que las instituciones de educación superior empezaremos de aquí en adelante a levantar nuestra voz para exigir que en el siguiente ejercicio presupuestal de nuestra nación vuelva a haber un presupuesto suficiente para la ciencia y, por supuesto, para tener el colchón suficiente que permita el crecimiento de los estudiantes de posgrado. Nicolás Castoldi, director general de valorización del CNRS, habló sobre la cooperación científica entre Francia y México. Para poder firmar este acuerdo, el doctor Cabrero, de nuestro marco de trabajo, de nuestro marco acuerdo, lo cual es una expresión de las diferentes sociedades que tenemos conectadas con CONACYT y CNRS por más de 55 años. 55 años que han sido excepcionales. Y eso explica por qué CONACYT es uno de los grandes socios del CNRS y por qué esta sociedad es un punto clave para la cooperación científica entre Francia y México. En otra información, la Secretaría de Economía y el Colegio de México, el Colmex, firmaron un convenio de colaboración para impartir el diplomado en negociaciones comerciales internacionales. Con este diplomado se busca preparar funcionarios del sector público y privado en temas de economía internacional, técnicas de negociación y aspectos prácticos del comercio internacional, en un nuevo contexto de negocios internacionales que estén preparados para enfrentar el nuevo contexto del mundo. Recordemos que México está en plena renegociación del Tratado de Libre Comercio y del Tratado con Europa. Esto fue lo que dijo Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. La mayor parte de la formación de este capital humano se hizo en el terreno y realmente lo estuvimos acumulando a través de la experiencia que se transita y se da al pasar estafetas entre generaciones. Pero hemos sido realmente suertudos al poder tener esa secuencia generacional que nos ha permitido llegar hasta hoy frente a un nuevo reto fundamental, con una generación que se ha venido formando a través del tiempo. Tenemos que pensar también que tenemos que tener oradores que nos expliquen sistemas políticos comparados, que hoy a los nuevos jóvenes les enseñen lo que nos tomó a Luis y a un servidor aprender más de 20 años, y es cómo te sientas a una mesa de negociación cuando un congreso es el que tiene la influencia de la definición final, y cuáles son las estrategias que se dan entre ejecutivos y legislativos. Más adelante también habló Silvia Yurguli, presidenta del Colegio de México. El Colegio de México, nuestra institución, es firme creyente que el capital humano es uno de los componentes más importantes para el desarrollo de cualquier sociedad, quizás el más importante. Así pues, resulta imperante que nuestro país cuente con profesionistas bien preparados en la teoría y en la práctica para tomar las decisiones acertadas en un contexto de ajustes en lo que respecta, entre otros, al comercio internacional. Este programa se impartirá a partir de agosto próximo en las instalaciones del Colmex y el profesorado estará integrado por profesores e investigadores del colegio, negociadores de la Secretaría de Economía, expertos de organismos internacionales, profesores invitados de universidades extranjeras, así como embajadores y exembajadores. En noticias de tecnología fue presentada la French Tech México, una iniciativa francesa que impulsa la creación de alianzas entre emprendedores, instituciones e inversionistas enfocados en el desarrollo tecnológico y económico de sus integrantes. Esta iniciativa fue impulsada por el gobierno francés y ha sido llevada a otras regiones del mundo. En 10 años ha logrado posicionar a Francia como uno de los países con más innovaciones del mundo. Pues básicamente es un ecosistema desarrollado por el gobierno francés, el ministro de Economía, en 2013, que ha empezado entonces en 2013, y al principio fue solamente en Francia. La idea fue de desarrollar ciudades en Francia, que sea París, Marsella, Lyon, Bordeaux, etc.
y poner tecnología y desarrollar todo un ecosistema. Un ecosistema quiere decir no solamente los startuppers, pero también inversionistas, también apoyo de todo el lado público, entonces instituciones públicas, y entonces desarrollar todo esto para apoyar al desarrollo de Francia en el nivel mundial, sobre todo el tema de tecnología y de digital. Entonces eso es realmente el objetivo de todo, es de poner Francia como una startup nation, entonces de decir que en Francia sí podemos emprender y sí podemos desarrollar soluciones tecnológicas para permitir de tener un crecimiento económico, pero también de desarrollar todo el país y de aportar soluciones innovadoras en todas las diferentes partes de la economía. Uno de los pilares importantes de esta organización es la creación de una red para el intercambio de ideas, y la French Tech México ya ha logrado reunir a cerca de 100 miembros en un ecosistema formado por startups, emprendedores, mentores, empresas e instituciones públicas y privadas. La iniciativa de la French Tech busca también impulsar la instalación de empresas en ambos países, facilitando los trámites gubernamentales para lograrlo. Y bueno, pues es tristísimo porque en lo que va del año pues continúan los asesinatos y las agresiones a periodistas, y bueno, pues aquí en Alcanzando el Conocimiento pues no dejamos de retomar este tema pues porque es una preocupación, y entonces bueno, ha salido publicado en los últimos días esta reflexión de decir ¿por qué matar al mensajero? ¿Por qué este atentado contra la libertad de expresión? También en otra información fue dada a conocer recientemente la convocatoria del concurso Vive Conciencia. ¿Qué necesitas para comenzar a actuar? ¿Buscas cómo impulsar tus ideas y hacerlas realidad? Entonces, esta es tu oportunidad. Vive Conciencia es mucho más que un concurso. Es el espacio donde los jóvenes demuestran su capacidad para mejorar su entorno y aportar soluciones a los problemas que enfrenta México. Y este 30 de abril, como cada año, se celebró a los niños y niñas de México en escuelas, museos, librerías y plazas. Ahí hubo festivales dedicados a los pequeños que tuvieron la oportunidad de disfrutar de juegos, obras de teatro, cuentos, música y diversión. Y bueno, pues este Día del Niño tuvo su origen en la Primera Guerra Mundial, cuando México se sumó a la Convención de Ginebra en 1924, cuando las Naciones Unidas hizo un llamado para velar por el bienestar de la infancia. Fue en 1954 cuando pues las Naciones Unidas hicieron un llamado para que en todo el mundo se instituyera una fecha para velar por los derechos de las niñas y niños y lograr así el bienestar de todo el mundo. Desde la redacción de Alcanzando el Conocimiento les mandamos nuestras felicitaciones a todos nuestros niños y niñas y esperamos pues que se le hayan pasado muy bien en su día. Depende de estas generaciones que tengamos un mundo mejor. Son nuestra esperanza.